Prólogo, el comienzo de una pesadilla. Una hermosa voz soprano estaba exhibiendo todo su potencial variando entre notas altas y bajas que impregnaban con suavidad el vasto teatro. Bara Kenji estaba sentado en el auditorio a oscuras conteniendo la respiración, mientras miraba la escena con atención. Vestidos con trajes escoceses del siglo XVII, los actores pronunciaban las letras en prosa mientras caminaban de ida y vuelta sobre el escenario. La pantalla electrónica a un lado del escenario se iluminó para mostrar acerca de lo que estaban cantando. El ambiente, tenso en el escenario, se transmitía directamente a la audiencia. Casi como si pudieran vivirlo. Kenji estaba viendo la ópera llamada Lucia y la Memer, escrita por Donizetti. Lucia Aston y Edgardo di Reivansud estaban enamorados, y trataban de actuar como un puente entre dos familias enfrentadas. Sin embargo, el hermano mayor de Lucia odiaba a la familia Reivansud e inventó una carta de ruptura, terminando así con su relación y obligando a su hermana a ser utilizada como un acuerdo político con un rico noble. Sin embargo, al enterarse de que Lucia estaba repentinamente a punto de casarse con alguien, Edgardo apareció en la boda con un ataque loco de furia. El daño psicológico condujo a Lucia a la locura. Después de apuñalar a su novio hasta la muerte, Lucia se suicidó. Al darse cuenta de la verdad, Edgardo la siguió hasta la muerte. Cuando se hablaba de óperas clásicas, Kenji recomendaría a Mozart sin dudarlo, pero Donizetti, o más bien Lucia y la Memer, eran la única excepción. A pesar de que había visto la obra en innumerables ocasiones y la trama ya estaba grabada en su cerebro, Kenji todavía venía a la casa de la ópera a ver esta obra. Pensándolo mejor, Kenji había notado que la mayoría de las óperas clásicas terminaban con una tragedia. Lo que parecía un amor irrompible en la superficie, podía caer al rumbo de la destrucción con solo la más mínima duda o sospecha. Kenji sabía que era algo de mala educación, pero aún así miró alrededor a la audiencia sentada al lado y detrás de él, sintiéndose muy triste por dentro. Los 1.800 asientos del nuevo Teatro Nacional solo estaban llenos en un 30%, aunque viéndolo de una manera diferente, esto era muy razonable. Con tantas personas con talento perdidas en la guerra gastrea de hace 10 años, este fenómeno no se producía solo aquí. De repente, sintiendo que alguien en silencio se sentaba en una silla junto a él, notó una fragancia dulce que entraba por su nariz. En silencio, Kenji se sorprendió. La chica era probablemente una estudiante de secundaria. Su rostro estaba oculto bajo un sombrero de paja, y su pequeño pecho estaba cubierto con un vestido de una sola pieza tan blanco como la seda. Lo más sorprendente de todo era el oso de peluche que tenía en la mano. ¿Por qué eligió uno al lado suyo habiendo tantos asientos vacíos? En ese momento, el sonido de la orquesta se escuchó como una serie de golpes contundentes, acompañando el inquietante comienzo del aria 1 de la escena de locura, de Lucia, una pieza musical. Para el momento en el que Kenji lo notó, ya era el tercer acto de la obra. Después de haber apuñalado al novio hasta la muerte en un frenesí, herida y cubierta de sangre, Lucia salió desde el lado derecho del escenario para la escena del banquete de bodas, y comenzó a cantar un aria terrorífica llena de locura con la daga manchada de sangre todavía en su mano. Kenji sintió de pronto un impacto en su pecho, mientras un intenso dolor recorría su cuerpo. Entonces sintió una fuerza repugnante desde el fondo de su estómago y comenzó a vomitar sangre. Increíblemente, en su pecho, había un cuchillo incrustado. No podía comprender lo que había sucedido. Girando su cuello lentamente, vio que el cuchillo había sido usado por la chica con el sombrero de paja junto a él. El arma del crimen parecía haber sido escondida de antemano en el oso de peluche. Empujándolo de forma horizontal, el cuchillo se había deslizado limpiamente entre las costillas de Kenji, perforando su corazón. ¿Por qué? Cuando quiso preguntarle, la chica cubrió la boca de Kenji mientras acercaba su rostro. Sosteniendo su dedo índice entre sus labios, la chica estaba haciendo un sonido de sí-2, con una expresión linda como si le advirtiera a los demás de no hacer ruido en el teatro. A medida que su conciencia se desvanecía, Kenji ni siquiera pudo pronunciar un gemido, perdiendo la vida mientras veía el teatro en silencio. La mirada de la chica estaba obsesionada con la ópera. Mientras observaba, mantenía su mano firmemente en el hombre a su lado, confirmando su pulso antes de levantarse. La hora había llegado al final del tercer acto. Mientras escuchaba la música solemne de la orquesta, la chica salió del escenario. En el instante que salió del teatro muy bien acondicionado, fue confrontada por la luz del sol y el aire sofocante del verano. Bajo el aire caliente, el asfalto parecía como si vibrara cuando lo veía. Mientras operaba su teléfono celular, la chica llamó a un número predeterminado. Aquí Hummingbird 2. Misión cumplida. Esperando más instrucciones, Nido 2 Colibrí. Las responsabilidades diarias de Takamura Saya comenzaban con despertar a su hijo y a su marido de su sueño. Al subir las escaleras de roble, entró sucesivamente en las habitaciones contiguas.
Sacudir a estos flojos una o dos veces no sería suficiente para despertarlos de su sueño, así que usaba un truco para despertarlos. Saya quitaba sus mantas, dejaba las puertas abiertas y las dejaba allí. Entonces bajaba las escaleras para preparar el desayuno. Atraídos por el aroma, su esposo e hijo se levantarían de la cama lentamente, como zombis. Esa era su técnica. A pesar de que no había mucha semejanza facial entre padre e hijo, uno podría declarar: de tal palo tal astilla, al ver el comportamiento de ambos. Destrozando las rebanadas de queso para hacer una tortilla, regó los restos del curry del día anterior en la tostada. Después de mirar a ambos terminar su desayuno a un ritmo pausado, envió a su marido a trabajar con un almuerzo lleno de bolas de arroz de salmón, y dejó a su hijo en la parada de autobuses que llevaba al jardín. Luego venía la verdadera batalla. Atando el delantal detrás de ella con fuerza para aumentar su moral, comprobó el informe del tiempo mientras lavaba la ropa sucia acumulada en la lavadora, presionando el botón de inicio. Finalmente, se colocó los guantes de goma. Ella se había propuesto a sí misma limpiar las baldosas del baño que solía evitar, además de las partes alrededor del inodoro. Lo que esperaba que fuera un proceso de removido difícil, terminó rápidamente gracias a que las altas temperaturas ablandaron las manchas. Mientras rociaba detergente y fregaba los espacios entre las baldosas con fuerzas, sintió una alegría incomparable dentro de su corazón. Ella cuidaba de su esposo e hijo como si fuese algo natural, al igual que con sus labores de la casa. Enfrente de ella, había una escena feliz que no se atrevía a imaginar hace 10 años. Al oír el sonido de la lavadora terminando su ciclo, se colocó de pie en el baño. Llevando la ropa limpia en sus brazos, abrió la puerta corredera con sus pies y salió a la terraza. El color del cielo era indescriptiblemente hermoso y un cúmulo de nubes flotaba sin hacer ningún ruido. El sol dejaba salir unos rayos brillantes. Justo en ese momento, oyó un leve sonido desde el timbre de la casa. Dejando a un lado el cesto de la ropa rápidamente, corrió hacia la puerta principal mientras limpiaba sus manos en el delantal. Estoy yendo. Saya quedó clavada en el suelo por la sorpresa después de abrir la puerta. De pie, estaba un hombre que despedía un aura particularmente mortal. De alrededor de 190 centímetros de altura, vestido con un abrigo a pesar del verano, un par de gafas redondas y una barba corta recortada cuidadosamente alrededor de su boca. Era evidente que no era una visita agradable. ¿Eres Takamura Saya? El hombre habló con una voz monótona mientras lanzaba numerosas hojas de papel que se esparcieron sobre el suelo. Saya se puso a la defensiva, pero cuando miró las hojas detenidamente, no eran más que simples fotografías. Todas ellas mostraban a Saya. Solo entonces notó que había sido fotografiada en secreto. En el instante en que entendió lo que esas fotos significaban, Saya metió la mano en un bolsillo de su delantal para sacar una pistola, Glock. Luego, al segundo siguiente, su espalda se golpeó violentamente contra la pared, acompañado por el sonido de un disparo. GUH. El hombre había comenzado a sostener una escopeta en algún momento, expulsaba humo caliente desde la boquilla. Para que fuera más fácil ocultarla, se trataba de un arma compacta hecha con la boquilla y el cargador más pequeños. Saya presionó su mano contra su abdomen. La bala antipersonal había desgarrado sin piedad su abdomen causando una herida fatal. La Glock de Saya cayó junto a ella al suelo. Mirando hacia arriba, ella preguntó: ¿Quién demonios eres tú? El hombre respondió dirigiendo la boquilla de su escopeta a su frente. Al presionar el gatillo de su escopeta, el hombre lanzó un segundo disparo. Ignorando a Saya, que yacía derrumbada en el suelo con un rastro de sangre a lo largo de la pared, ocultó su escopeta en la chaqueta y se preparó para irse. Tan pronto como salió, los vecinos ya habían asomado sus cabezas al oír los disparos. Solo después de asegurarse que estaba en un lugar seguro, el hombre comenzó a operar su teléfono celular. Este es Sourtail 3. Por favor responda, Nido. Misión cumplida, esperando nuevas instrucciones. 3 literalmente, cola de espada, es un pez que tiene una larga espina en su aleta trasera. Por cierto, todavía no puedo creer que esos hombres de la reunión de ayer nos sugirieran dividir la cuenta al último minuto cuando claramente eran por lo menos 10 años mayores que nosotras. Fue totalmente irrazonable. Brotaron las risas de los demás, resonando por toda la clase. Había un desagradable olor a perfume. Era evidente que se trataba de un error en la ventilación. Las cosas se han vuelto muy problemáticas. Pensó Yuga en un rincón de su mente, pero pronto sacudió su cabeza y se acercó a su asiento. Mirando hacia atrás, estaba una de las mayores chicas delincuente de esta escuela. A pesar de llevar el uniforme de verano de los estudiantes de segundo año de la preparatoria Nukagari, su atuendo era deliberadamente descuidado. Insistiendo que había nacido con su cabello desordenado, llevaba una capa teñida de un brillante rubio.
Ella se colocaba los pendientes cada vez que sonaba la campana para el inicio del descanso, y se los quitaba cuando las clases comenzaban, actuando completamente indiferente hacia los profesores. Ese tipo de chicas delincuentes eran realmente molestas. Yuga recordó que su nombre era Kamuro Yoshiko. Cada vez que alguna chica de su mismo año tenía la mala suerte de tropezarse con ella, la rodeaba con un grupo de compañeras y la llevaban a algún lugar para darle un verdadero castigo. Qué ridículo que una chica tan malvada se llamara Yoshiko, cuando Yoshi significaba, bueno, ese es mi lugar. ¿Y qué? El trasero gordo de Yoshiko estaba sentado en el escritorio de Yuga, balanceándose sus piernas mientras ella replicaba, ¿podrías irte por favor? No puedo tomar mis libros de texto así. Esas palabras congelaron instantáneamente el aire en el aula. A su alrededor, chicos y chicas lo miraban con un aire de hostilidad. Yoshiko también lo miró silenciosamente, entonces, de repente movió la mitad inferior de su cuerpo, sin hacer nada más. Parecía que eso era lo máximo que ella estaba dispuesta a hacer. A pesar de sentirse muy preocupado, Yuga sacó los textos y notas que necesitaba para su siguiente clase. Como era su propio asiento, decir gracias se sentía extraño, así que solo se fue en silencio. Eres hombre muerto, Mitsuhi Aniki. Yuga se acercó al asiento de su amigo, Kuromatsu Shingo, mientras este ondeaba su mano sorprendido para darle la bienvenida. ¿Qué? ¿Está mal? Incluso me pregunta si está mal. Kuromatsu hizo al instante una expresión de sorpresa, pero luego suspiró simplemente con exasperación. Mitsuhi Aniki, ya han pasado 3 meses desde que te transferiste, así que se supone que deberías tener amigos, ¿no? Es por eso que te aconsejé que trabajaras duro para que encajaras en la escuela. Es imposible para mí imaginar qué tipo de vida llevaba alguien que iba antes a la preparatoria Seishin. Entonces, ¿cuál era la respuesta correcta para esta situación? Después de todo, Yuga se había esforzado por actuar como un estudiante común y corriente, pero los demás siempre encontraban su conducta anormal. Incluso si Yuga le decía a este amigo bien intencionado que solo se había inscrito en la preparatoria Seishin y no había asistido ni una sola vez a clases, probablemente no sería de ninguna ayuda. Por otra parte, los 3 meses que Yuga había pasado en esta escuela fueron simplemente por el bien de cumplir con la misión de hoy. Mitsuhi Aniki, espero que no te enojes conmigo, pero a veces te siento un poco distante. Es como si fueras un extraterrestre de otro planeta viviendo entre nosotros. Eso es algo realmente cruel. Yuga le sonrió alegremente a su amigo que había abierto sus ojos. Es una broma. El celular de Yuga sonó. ¿Está aquí? Yuga empujó su libro de biología al pecho de Kuromatsu. Lo siento, Kuromatsu, Aniki 4, pero podrías ir a la siguiente clase primero. 4 honorífico japonés que significa hermano mayor, pero también se usa para referirse a un superior. Ese, seguro. Antes de que pudiera terminar de escuchar su respuesta, Yuga se dio la vuelta y salió del salón de clase. Pasando junto a muchos salones hasta llegar a un baño donde no había nadie más, colocó sus auriculares inalámbricos en su oído y presionó su smartphone. Hey, Darkstalker 5 aquí. 5 espía oscuro. Malas noticias. Acabo de recibir información de que el objetivo tomó el tren bala antes de lo esperado. Yuga frunció el ceño ligeramente y miró su reloj. ¿Hace cuántos minutos pasó eso? 25 minutos. Hay menos de 5 minutos antes de que el tren pase por ese punto. Dirígete de inmediato al lugar designado. Yuga entendió sin necesidad de mayores explicaciones. Saliendo del baño, Yuga corrió hacia las escaleras que estaban junto a la sala de preparación del staff, girando rápidamente mientras usaba las barandillas para apoyarse. En un abrir y cerrar de ojos ya había llegado a la puerta cerrada que conducía a la azotea. Insertando la llave que había obtenido con anterioridad, abrió la puerta de hierro. A pesar de que se matriculó con una nota de estado frágil de salud, Yuga había corrido casi 50 metros sin siquiera perder el aliento. La campana sonó anunciando el inicio de las clases, mientras los estudiantes corrían por debajo sin parar. La puerta se abrió mientras la deslumbrante luz del sol y el cielo azul saltaban a la vista. Cruzando la puerta y girando detrás del tanque de agua, Yuga sacó un maletín estrecho y largo de la brecha entre el tanque del agua y las barandillas del techo. Este también necesitaba una llave para abrirse. Había un rifle adentro. Era un francotirador DSR-1 manufacturado por AMP Technical Services. Con el gatillo y el cargador situados más atrás que las armas normales, acortaba la longitud total del arma mientras mantenía un cierto nivel de precisión. Era un rifle francotirador de cerrojo bullpup, usando balas Lapua Magnum de 338, la parte delantera del cañón tenía la boquilla sustituida por un silenciador, reduciendo así el ruido y destello generado por el disparo. Un espécimen perfecto de belleza funcional comprometido por las tradiciones arraigadas de un rifle francotirador. Probablemente ya era hora de que las clases comenzaran.
Se escuchaba una música grandiosa en la clase de música, produciendo notas que eran suficientes para hacer temblar su cavidad abdominal. Era el himno a la alegría perteneciente a la novena sinfonía de Beethoven. Yuga miró la hora. Restaban 2 minutos. Con movimientos fluidos, tomó una postura de francotirador apuntando el cañón al tren bala que pasaría junto a las colinas circundantes, frente al edificio de la escuela. Dobló el bípode del barril quitando la tapa sobre el visor óptico. Manteniendo la boquilla del cañón dirigida a la vía férrea, extendió el monopodio de acción para que descansara en el suelo, produciendo así 3 puntos de contacto que estabilizaban aún más el arma. Tomando el compartimiento que guardaba el cargador, lo insertó en el arma y operó la palanca del cerrojo de la cámara de la primera bala. Colocando su ojo cerca del lente, pudo ver varios datos, como la velocidad del viento y el ángulo de inclinación. El lente era el último modelo de Carl Zeiss AG del año 2031, con una función de cálculo balístico que mostraba todo tipo de datos de solo un vistazo. La distancia del objetivo era de 1200 metros. Ya había realizado la calibración de acuerdo al procedimiento habitual. 30 segundos restantes. Está viniendo. La voz de su auricular fue incapaz de reprimir la ansiedad que estaba tratando de ocultar. Sin embargo, la mente de Yuga estaba tan serena como la superficie de un lago con solo una leve brisa. Los ruidos circundantes se hicieron gradualmente más pequeños mientras que los latidos de su corazón se hicieron cada vez más fuertes. Ajustando su respiración varias veces, puso un dedo en el gatillo y soltó el seguro. Entonces, utilizó el poder de las prótesis en sus ojos. Aparecieron patrones geométricos en ambos ojos de Yuga, se activaron las CPU instaladas en los mismos, y comenzaron a girar. Su velocidad de pensamiento se amplificó cientos de veces, permitiendo que el flujo circundante de tiempo en su campo de visión pareciera detenerse. La sinfonía de Beethoven se convirtió en un tarareo sin sentido mientras que la luz del sol pareció haberse hecho más oscura. El movimiento de toda la creación se desaceleró e incluso el águila volando se hizo tan lenta que parecía a punto de detenerse. A un lado de su campo de visión, el tren bala parecía acercarse lentamente. En el tren bala, que originalmente pasaría en un instante, podían verse incluso los dientes de cada pasajero con claridad. De acuerdo a los informes anteriores, el objetivo se sentaría en un asiento predeterminado junto a la 25ª ventana, pero, naturalmente, los asientos habían sido cambiados. Lo encontré, junto a la 12ª ventana, contando desde el frente, había un hombre ligeramente calvo con un cigarro caro en su boca y una expresión de impaciencia en el rostro. Exactamente igual a lo que había visto en las fotografías. Los cálculos de las prótesis en sus ojos terminaron, produciendo una fórmula para el éxito garantizado. Yuga entrecerró los ojos y apretó el gatillo. La intención asesina salió por todo su cuerpo. El resorte dio una sensación elástica. Empujó el gatillo hasta el fondo de un tirón. Conectado al gatillo, el percutor golpeó la parte inferior del cartucho, disparando así la bala. Una pequeña explosión se produjo en el interior del arma, produciendo un fogonazo suprimido desde la parte frontal del silenciador. Al mismo tiempo, pasando por el estriado al interior del barril, la bala Lapua Magnum salió girando en forma de espiral, rasgando a través de la atmósfera y dirigiéndose hacia su objetivo. Yuga podía sentir lentamente el retroceso del arma en su hombro. Dentro de este mundo donde todo fluía lentamente, solo la bala parecía excepcionalmente rápida. Los cálculos causaron que la bala entrara por la ventana del tren bala, rompiendo el vidrio para que perforara la cabeza del objetivo. Desplomándose lentamente, el objetivo se derrumbó en el acto. Convencido de que no había necesidad de ver por más tiempo, Yuga redujo la velocidad de sus pensamientos y permitió que el flujo del tiempo regresara a la normalidad. El himno a la alegría invadió de inmediato sus oídos, mientras el resto del retroceso impactó en su hombro. El brillo del sol también había vuelto a la normalidad. Mirando al tren bala pasar con una velocidad feroz, Yuga se colocó de pie y miró hacia el cielo azul ladeando la cabeza. ¿Eliminado? Creo que sí. Ya de por sí suprimido, el sonido del disparo fue hábilmente encubierto por el himno a la alegría y el ruido del tren bala. Yuga suspiró. Bueno, entonces, nido. Misión cumplida, Darkstalker espera más instrucciones. ¿Qué fue eso? Como si sintiera una descarga eléctrica, Yuga miró hacia atrás para ver a una compañera que lo estaba mirando en estado de shock. Kamuro Yoshiko. En cuanto a por qué de repente apareció aquí, Yuga miró detrás de ella. La puerta de hierro estaba entreabierta, eso fue lo que le permitió entender la situación. Incluso si el tiempo no le permitía dudar, dejar la puerta abierta era un error muy vergonzoso para él. Saltándose las clases, Yoshiko había notado que la puerta de la azotea no estaba cerrada con llave y entró aquí pensando que estaba de suerte. Ella nunca esperó que eso le costaría la vida. ¿Con qué viste eso? Yuga dijo ligeramente y dio un paso hacia Yoshiko, por lo que ella dio un paso hacia atrás. Esa cosa parece un arma, se ve genial.
Se obligó a sí misma a hacer una sonrisa. Por lo menos, si fuera capaz de suprimir el temblor en sus piernas, se vería más convincente. Yuga se acercó a ella en silencio mientras Yoshiko retrocedía. Pero pronto fue acorralada, forzada contra la barandilla de metal. ¿Eres un asesino? No, soy un vengador. Yuga se encogió de hombros y miró hacia el cielo. Lamentablemente, esto se arruinaría si te dejo vivir. Siento mucho tener que decirle esto a alguien que conozco desde hace 3 meses, pero, muere. Sin ninguna advertencia o preparación de algún movimiento, Yuga realizó un golpe con su palma. Al instante en que la golpeó en el pecho, un declive masivo apareció junto al sonido de su pecho rompiéndose. Era un ataque diseñado para destrozar el cuerpo humano utilizando cálculos de anatomía. Rompiendo las costillas a través de los músculos del pecho en un ángulo perfecto, las costillas rotas fueron utilizadas para perforar el corazón, produciendo una muerte casi instantánea. Cuando la sangre circulaba durante el momento en que impacté a su corazón, ¿qué estaría pensando ella? Seguramente debía ser capaz de comprender el hecho de que sus piernas temblaban contra su voluntad y salía sangre de la comisura de sus labios. Recogiendo el cuerpo colapsado, Yuga le habló al auricular. Lo siento, Nido, colocaré un cadáver no planificado en el armario junto a las escaleras. Por favor, recupérenlo antes de que los estudiantes a cargo de la limpieza lo encuentren después de la escuela. Porque cada vez que Yuga colgó sin escuchar el resto, mientras sostenía a la chica en sus brazos, que se convertía lentamente en un cadáver frío y tieso, contempló el paisaje desde el techo de la preparatoria Nukagari. La brisa de verano lo golpeó en la cara mientras miraba sus palmas detenidamente. Porque soy un fracasado a pesar de ser tan poderoso. Sensei. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.